Un joven profesional que tenga un sueldo, por ejemplo, de 80,000 o 100,000 pesos y haga un esfuerzo y se compre con financiamiento un vehículo, por ejemplo, del año 2019, del año 2018, ese vehículo sencillo va a pagar igual de marbete que lo que paga un lujoso Ferrari o un Lamborghini de los tantos que hay aquí en la República Dominicana. La gente en el fondo no se opone a pagar impuestos, señores. La gente lo que sí quiere es que si se pagan impuestos puedan recibir servicios básicos, justos y constantes. Pagar una tarifa eléctrica tan alta, caramba, mientras se están recibiendo apagones. Gracias, amigas y amigos, y aquí estamos de nuevo con ustedes, que son los mejores, para seguir informando. Señores, Multimedios Su Mundo continúa en su crecimiento exponencial a nivel nacional, ya con presencia en más de 170 sistemas de cables, en nuestra página www.sumundotv.com, presencia en todas las plataformas digitales y a nivel de todo el continente americano en el satélite UTEL y en todos los continentes en el Intelsat, porque ustedes, que son los mejores, se merecen lo mejor. Matutino Su Mundo y Multimedia Su Mundo con la mejor parrilla programática. José Tomás, continuamos con las informaciones. Sí, y precisamente con una información que mucha gente estaba esperando, porque habíamos hablado por muchos meses de la reforma fiscal, pues efectivamente ayer el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de reforma fiscal o la ley de modernización fiscal, que además de organizar el sistema tributario y fiscal de la República Dominicana, endurece las medidas para atacar, para combatir la evasión y la elusión fiscal, crea nuevos impuestos, aumenta otros, pero tiene una diversidad de novedades que deberemos ir conociendo en la medida en que sea debatido este proyecto en el Congreso Nacional. Pero mientras tanto, nuestra compañera Eva Santana nos tiene un resumen. Luego de catalogar como un crimen la evasión fiscal, el gobierno ha anunciado que se aplicarán algunas medidas para evitar que esto siga sucediendo, como un nuevo censo a los contribuyentes. Vienen auditorías masivas, vienen el censo de contribuyentes que hará la DGI, se harán los cruces de información de los ingresos de los contribuyentes. Lo que sí está claro y estamos totalmente de acuerdo es que tenemos que atacar el problema de la evasión. Este nuevo censo de contribuyentes permitirá que algunos negocios informales sean añadidos al sistema tributario. Con los ajustes tributarios que estamos proponiendo, nos aseguraremos que las empresas compitan en igualdad de condiciones, eliminando distorsiones y privilegios que crean inequidades entre contribuyentes. El objetivo es bastante claro: 2 empresas o 2 contribuyentes que tengan el mismo beneficio neto deben pagar los mismos impuestos. Además de evitar la evasión fiscal, se modificarán los incentivos a algunos sectores nacionales como a zonas francas. Según el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, estas medidas solo se sentirán en el primer trimestre luego de ser aplicadas y contarán con compensaciones para evitar el impacto. Incrementarán las ayudas sociales para compensar los efectos que produzcan la generalización de ciertos impuestos en ciertos productos y servicios. La asignación del programa Aliméntate pasará de 1,650 pesos mensuales a 2,000 pesos mensuales. Con estas nuevas recaudaciones, el gobierno prometió incrementar inversiones en salud, seguridad ciudadana y educación. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Sí, amigas y amigos, y por otro lado, sale a la luz supuestos documentos que evidencian cómo el exdirector del Instituto Nacional de Transporte Terrestre había solicitado a la Presidencia de la República autorización, señores, para que desde el Instituto Dominicano de Aviación Civil se procediera a transferir los fondos necesarios para financiar el proyecto de semaforización por 1,200 millones de pesos, como nos cuenta nuestra compañera Eva Santana. Adelante.
Según documentos, Joel Santos no solo recibió la referida solicitud, sino que procedió a tramitarla y luego a darle respuesta veraz de que esta habría sido aprobada en todas sus formas, incluyendo los 3 desembolsos de partidos diferentes por el pago del proyecto de semaforización. En las documentaciones en poder de Multimedios Un Mundo se tienen constancias de que tanto la Dirección de Compras y Contrataciones como la Contraloría General de la República aprobaron los procesos y ordenaron la inscripción del contrato que pusiera en marcha la operación con los fondos solicitados vía la presidencia y ordenando llegar al IDAT mediante acuerdo con el Intran para su ejecución. El Ministerio Público en el expediente acusatorio refiere que otra de las irregularidades evidenciadas en el referido pliego de condiciones es la falsedad de contenido al establecer la fuente de recursos, a pesar de la autorización de la presidencia del IDAT para la entrega de los fondos al Intran para ejecutar el proyecto de semaforización. En los mismos documentos de cronológico del proceso de compras y contrataciones se advierte que este organismo ocultó documentaciones relativas a la objeción de que fuera objeto la licitación por parte de la compañía internacional, que a pesar de a través de actos de alguacil interpuso un procedimiento contrario. A pesar de todas las debilidades detectadas en el proceso de compras y contrataciones y luego de la aprobación de la solicitud de los fondos, las 3 partidas solicitadas que completan el total de los 200.000 millones de pesos a ser traspasados desde el IDAT al Intran con autorización de la presidencia, ni compras y contrataciones y tampoco la Contraloría General de la República detuvieron el proceso de ejecución del proyecto, procedieron a autorizar la inscripción del contrato para su ejecución. Eva Santana, Noticias Un Mundo. Y hablemos ahora de otro tema, hablemos de la Asamblea Nacional Revisora que en el día de ayer concluyó su primera reunión de trabajo aprobando la modificación de 7 de los 10 artículos de la Constitución propuestos para ser cambiados por el Poder Ejecutivo. Restan solamente 3 que serían conocidos a partir de hoy a las 10 de la mañana. El asambleísta Ramón Bueno, el diputado, introdujo una modificación indicando que la nueva composición de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados estaría conformada por 158 diputados escogidos por circunscripción territorial, 5 a nivel nacional y 7 legisladores del exterior, los llamados diputados de ultramar, totalizando 170 congresistas. Además, aprobaron 5 escaños nacionales por acumulación de votos. Estos escaños serán preferentemente asignados a partidos, alianzas o coaliciones que no hayan logrado obtener representación en las circunscripciones territoriales, siempre que hayan alcanzado al menos el 1% de los votos válidos emitidos. Además, la representación de la comunidad dominicana en el exterior se mantendrá con 7 diputados, fortaleciendo así el vínculo con la diáspora. La Asamblea Nacional comenzó ayer lunes el debate del proyecto de reforma constitucional propuesto por el Poder Ejecutivo, en el que incluyen varios puntos orientados a la modernización del sistema político y la mejora de la institucionalidad democrática. Señores, ese fue el resultado de la primera sesión de la Asamblea Nacional Revisora ayer en el Palacio del Congreso Nacional, donde avanzaron en la aprobación de 7 de los 10 puntos, de los 10 artículos que van a ser modificados de la Constitución de la República Dominicana. O sea que avanzaron bastante. Los diputados y senadores, como sabrán, están sesionando en calidad de Asamblea Nacional Revisora por mandato de la ley que aprobaron en la pasada semana, que declara la necesidad de la reforma constitucional planteada por el Poder Ejecutivo. Pero justamente ayer el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, el gobierno, presentó la propuesta de reforma fiscal que ha llamado la Ley de Modernización Fiscal, que entre otras cosas desmonta algunas exoneraciones, algunas exenciones fiscales, aumenta algunos impuestos, por ejemplo, como el impuesto que pagamos por la renovación del marbete, que es lo que nos da la autorización
para transitar de manera libre, de manera legal en nuestros automóviles por las carreteras y autopistas de nuestro país. Hay algunos impuestos que serán aumentados, por ejemplo, como los impuestos a las bebidas alcohólicas. Yo pienso que sí había necesidad de aumentar algunos impuestos, había que buscar esos productos que son menos necesarios, menos urgentes, que no son vitales, por ejemplo, como la comida, hay que proteger la comida, pero por ejemplo, las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, eso no es una necesidad. Usted fuma y bebe cuando tiene dinero para hacerlo, o cada vez que usted quiera, aunque tenga que hacer un sacrificio, pero esa es su decisión, no es una necesidad. Ahora, la comida, la alimentación, el plátano, la yuca, la batata, el queso, el salami, el huevo, el arroz, eso sí tiene que ser preservado, tiene que protegerlo el gobierno, porque el encarecimiento de los productos básicos de consumo golpea con mayor severidad a la gente que menos tiene, a los sectores más vulnerabilizados, y hay que protegerlos, Marino. Sí. Mira, José Tomás, la narrativa de esta necesidad, de estas reformas, ha surtido efecto, porque incluso se percibe cierto consenso nacional de que era necesario que el gobierno tuviera la valentía de cargar con el costo político, favorable o no favorable, en su momento, porque todos los demás presidentes le fueron dados de lado para no enfrentar esto. Y el presidente Luis Abinader decidió en esta etapa preparar a la población, a la opinión pública para ello. La gente en el fondo no se opone a pagar impuestos, señores. La gente lo que sí quiere es que si se pagan impuestos, puedan recibir servicios básicos, justos y constantes. Porque tú sabes lo que es tú pagar, por ejemplo, a INAPA tu recibo de agua cada mes y tú no recibir agua. Y a veces recibir pírricamente un chorrito de agua, y que los que tienen, por ejemplo, su cisterna tienen que estar comprando camiones de agua. Perdón, tú no le pagas al INAPA, tú le pagas a la CAS. A la CAS. El INAPA es la estructura general que se encarga de que estén funcionando los acueductos, los sistemas y los encargados del cobro, ¿no? Son la CAS. Son la CAS, ¿no? Entonces, pagar un servicio que tú no recibes. Pagar una tarifa eléctrica tan alta, caramba, mientras se están recibiendo apagones, mientras los empresarios en este país tienen que tener sus plantas funcionando con mucho combustible, que son cargas millonarias, porque no hay un servicio eléctrico garantizado. Y así tú vas tomando los diferentes servicios, y entonces la gente se siente como burlada. Pero si estas recaudaciones que el gobierno pretende hacer a través de agravar más a los impuestos de la población, son para que la gente pueda recibir mejor calidad de vida, más medicamentos y camas en los hospitales, que esos enfermos, por ejemplo, con enfermedades catastróficas, puedan tener la posibilidad de recibir esos medicamentos. A mí me da tanta pena cuando usted va por los semáforos de este país y ver la gente con recetitas, o gente pidiendo colectas familiares para una operación que le cuesta millones de pesos y que tienen que hacer por la caridad de la mayoría de la gente ayudándola, o que un funcionario o ministro o desde la presidencia alguien le financie y le regale el dinero de esa operación. O sea, aquí hay que hacer muchas cosas todavía, y yo pienso que el hecho de que se implante estas reformas en este contexto es para mejoría de la población, es para que tengamos mayor vigilancia en las calles, es para que el dominicano y dominicana tengan mejor seguridad, y es para que las mesas de los dominicanos puedan tener alimentos con cero impuestos, señores. Porque ¿cómo podemos agravar la alimentación de un pueblo que de alguna u otra forma el pueblo cada día tiene menor poder adquisitivo? De manera que, enhorabuena, vamos a ver, al apretarse los pantalones, empezar por el propio Estado, a lo interno, reduciendo gastos, como también que los que más pueden paguen ellos, y que los sectores, por ejemplo, de las MIPYMES, los emprendimientos, tengan la posibilidad
de poder hacer sus iniciativas de negocios, ese sector informal de la economía. Caramba, y que las bancas le presten dinero a tasa bien bajita, porque aquí cada iniciativa que hace la mayoría de nuestra gente sencilla se le van perdiendo por los altos costos, por los pagos que tienen que dar de interés a los llamados módico 20. Entonces, ¿cuáles son las facilidades que debiera dar la banca en esos intereses? Entre otras tantas cosas, yo pienso que vamos a seguir observando el panorama y que sea, digamos, la justicia en la aplicación de los impuestos la que sea que prevalezca, José Tomás. Mira, con esta reforma fiscal o la ley de modernización fiscal, como le ha llamado el Poder Ejecutivo, el gobierno busca recaudar 122.486.6 millones de pesos anuales que serán reinvertidos en temas de seguridad ciudadana, la construcción del sistema integrado de transporte, la mejora de los servicios que ofrecen los gobiernos locales, la recapitalización del Banco Central, que es un tema pendiente, que es un tema urgente, señores. Las deudas del Banco Central han incrementado de manera exponencial en los últimos años. También trabajarán en la mejora de la atención primaria en los distintos centros de salud, una atención primaria, el nivel primario que no ha podido ser aplicado del sistema dominicano de seguridad social, y también trabajarán en reducir el déficit fiscal del sector eléctrico. Para recaudar ese monto, el Poder Ejecutivo buscará eliminar las exoneraciones que existen en los sectores del turismo y el cine. Hay que tener mucho cuidado con el cine. Mientras que aumentará los impuestos a las bebidas alcohólicas, a las bebidas azucaradas. Sí, que la pongan bien caras. Las bebidas azucaradas, que para lo único que sirven es para generar diabetes. Bueno, también aumentarán el marbete, que pasará para los vehículos que tienen hasta 5 años de fabricación, deberán pasar de pagar 1.500 pesos a 3.000, señores. Un tablazo, como dicen en mi campo, allá en el Cibao Central, en La Vega. Sí, un yaguazo, un cantazo, como dicen los boricuas, sí. Entonces, los vehículos que tengan menos años de fabricación, ¿verdad? Menos de 5 años, deberán hacer un adelanto. Dice la nota adelanto, pero yo no entiendo qué es eso del adelanto, cuándo lo van a hacer, o si es un pago único, o si es que usted va a hacer un adelanto y después tendrá que pagar más, como pasa con el anticipo. Pero aquí yo me detengo, señores, a analizar un detalle que yo pienso que revela un elevadísimo nivel de inequidad. Un joven profesional que tenga un sueldo, por ejemplo, de 80,000 o 100,000 pesos y haga un esfuerzo y se compre con financiamiento un vehículo, por ejemplo, del año 2019, del año 2018, pero un vehículo sencillo. Ese vehículo sencillo va a pagar igual de marbete que lo que paga un lujoso Ferrari o un Lamborghini, de los tantos que hay aquí en la República Dominicana. Entonces yo pienso que ahí no hay equidad, porque ¿cómo es posible, por ejemplo, que un muchacho joven, profesional, o un estudiante que haya podido comprarse un vehículo sencillo, un Hondita Logo, un Toyotica Biz, un carrito de esos pequeños, pero que son más o menos con menos de 5 años de fabricación, pero un carrito sencillo? Entonces, ¿cómo es posible que ese joven tenga que pagar una cantidad igual por el marbete que un cantante urbano o un gran empresario multimillonario que tenga un carro de lujo aquí en la República Dominicana, tan de alta gama como un Lamborghini o como un Ferrari? Entonces las autoridades tienen que pensar en esta parte del sistema de tributación, porque no es equitativo, no es justo, ni es racional. Porque no es posible que ese carrito que cuesta, por ejemplo, algún millón de pesos o 1,5 millones de pesos o quizás 2,
pague porque es de un mismo año, igual que un Lamborghini, que un Ferrari o que un McLaren, que son carros de lujo. Entonces yo creo que esa parte hay que revisarla. Sí. Otro tema también que deberían incluir en esa reforma fiscal es revisar las 2 exoneraciones abiertas, sin tope, sin límite, que reciben los legisladores por cada periodo legislativo. ¿Por qué razón tienen que darle 2 exoneraciones abiertas, sin límite, sin tope, a los legisladores? Por cada periodo de 4 años. Yo pienso que eso es exorbitante, yo pienso que eso es exagerado. Eso lo que hacen es la mayoría de legisladores que se lo venden a cualquiera, al que tenga mucho dinero para comprar una exoneración, para traer un vehículo aquí de alta gama, sí, sin límite de precio, sin límite de cotización. Entonces lo traen aquí a la República Dominicana, pero lo tiene que traer a nombre del legislador al que le fue asignada la exoneración, o a quien le fueron asignadas las 2 exoneraciones. Por eso ustedes ven que a veces hay personas que se meten en conflicto, que tienen un accidente catastrófico en un carro lujoso de alta gama. Entonces se da la sorpresa que cuando van a investigar que el vehículo está a nombre de un legislador, y es por eso, porque esas exoneraciones los legisladores las venden, no las usan, las venden por muchísimo cuarto. ¿Y quién tiene mucho cuarto aquí? Bueno, un empresario ostentoso, que son muy pocos, o personas que tienen muchísimos cuartos, a veces sin uno conocer las fuentes, el origen de ese dinero, pero bueno, para comprar una exoneración, para traer un vehículo aquí sin límite de precio, un vehículo que cueste $500,000, $600,000, y traerlo a la República Dominicana, como un McLaren Urus, como un Ferrari, o uno de esos tantos vehículos de alta gama de lujo, entonces no hay necesidad de garantizarle como Estado a un legislador la exoneración para un vehículo de lujo. Un legislador debe andar en un vehículo cómodo, en un vehículo seguro y en un vehículo decente. Eso sí, porque yo defiendo eso, que el legislador, que el funcionario público ande en un vehículo decente. Nosotros somos un país digno, nosotros somos un país decente que crece de manera permanente, con una economía estable, con gente que ha logrado progresar. Perfecto, que anden en un vehículo decente, pero no hay que darle 2 exoneraciones por cada periodo legislativo para que traigan aquí vehículos de alta gama, vehículos sin límite de precio de importación. Eso deberían eliminarlo, que le den un vehículo por cada periodo legislativo, porque por más lejos que usted viva, en 4 años un vehículo no se deteriora tanto, sigue siendo un vehículo nuevo. Entonces, ¿por qué hay que alimentar ese afán de ostentación, ese afán de lujo, ese afán de enriquecimiento rápido? Aquí hay que rescatar el valor de la dedicación al servicio, que el legislador entienda que va al Congreso Nacional a hacer una labor patriótica, porque yo no creo que el sueldo que tienen los legisladores es alto para el que trabaja. Para el que trabaja decentemente, señores, trabajar con la formulación de leyes, trabajar con la organización de la arquitectura jurídica, que es la base de sustentación del sistema democrático, de la soberanía, de la estabilidad, de la seguridad, de la paz. Eso es un trabajo encomiable para aquellos que lo asumen como tal. Entonces, ese debe de ser un trabajo honorable, que dignifique, debe ser un trabajo patriótico, que requiere desprendimiento, que requiere amor por este país. Entonces, no hay que hablar tanto de un sueldo. Yo no creo que ese sueldo de un legislador, senador o diputado pague la grandeza del trabajo que están haciendo para aquellos que lo asumen con fruición, con abnegación y con el valor del compromiso y de la entrega por la patria. Pero yo no creo que hay que garantizarle 2 exoneraciones sin límite de precio por cada periodo legislativo. Ese es otro tema que deberían, por ejemplo, analizar. Entonces, yo estoy de acuerdo que la reforma fiscal toque el bolsillo de la gente que más dinero tiene y que protejamos a aquellos sectores vulnerabilizados, como lo está haciendo, por ejemplo, el gobierno, que anunció Marino el aumento del programa Aliméntate Bien,
de 1,650 pesos que reciben ahora a 2,000 pesos. El aumento, por ejemplo, del sueldo mínimo de 10,000 pesos a 15,000 pesos. Esa es una manera de ir compensando. Pero yo me pregunto, ¿de qué vale, por ejemplo, que hagan un aumento del sueldo mínimo si no hay formas de controlar la carrera alcista indetenible de los precios de los artículos básicos de consumo? Porque por más que tú le aumentes al sueldo mínimo, la gente va a tener que gastar cada día más para resolver una o dos comidas, porque la mayoría de los hogares pobres, la gente no come 3 veces al día. Hay hogares aquí inclusive que han optado por hacer una sola comida al día. Hacen una comida al día y de esa comen a veces hasta las 3 veces. Mal alimentados porque lo que comen es arroz, pastas y víveres, que todo eso es almidón y harinas, y todo eso se convierte en azúcares, y de ahí viene la diabetes, y de ahí viene el tema de la hipertensión. Entonces estamos enfermando una población. Qué bueno, por ejemplo, que le pusieron elevados impuestos a las bebidas azucaradas. Que le pongan también impuestos a todos esos snacks, a todas esas funditas que venden, que están llenas de grasas, de colorantes, de grasas saturadas, y que acaban con la salud de los niños. Porque aquí no encuentran otra cosa que darle de picadera a los niños que no sea eso. No acostumbran a los niños a comer frutas, a comerse zanahoria hechas en tiritas, a comer pepino, que son vegetales riquísimos y que le ayudan a la salud y al sano desarrollo, al sano crecimiento físico y emocional de los niños. Entonces, yo pienso en una reforma fiscal justa, equitativa. No es justo que un McLaren que un McLaren Horus, que un Ferrari, que un Lamborghini se esté paseando por aquí, por la capital, exhibiéndole a todo el mundo, vomitándonos ese afán de ostentación y de exhibición que tienen aquí esos portentos, y sin embargo pague el mismo monto por el marbete que paga un carrito solamente por ser del mismo año, un carrito sencillo. Y esto sin contar que no he visto qué va a pasar con los yates de lujo, que son otra cosa. Pero nada, ha llegado momento de hacer una pausa, José Tomás, y regresar de nuevo, señores. Gracias por permanecer con nosotros. Quédese ahí, que en breve regresamos. Gracias, amigas y amigos, por darnos ese privilegio, continuar con nosotros aquí en Matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo, diseñado para ustedes, que son los mejores. Señores, población dominicana, el tema dominicano, el tema haitiano, dominico-haitianos, extranjeros, ilegales, indocumentados, todos esos temas están ahora mismo en la palestra pública. Y desde Haití, la canciller Ducroix, lanzando también acusaciones sobre maltratos. Sí le digo que el plan que el gobierno ha diseñado de la deportación o de la repatriación, porque son dos conceptos un poco diferentes, ¿no? Cuando se deporta, muchas veces se deporta por razones de ilegalidad o que la gente haya cometido algún tipo de infracción en un país, puede ser deportado. Pero ya cuando es repatriado es gente que vino de manera ilegal y lo retornan a su país. La meta del gobierno rondando hasta los 10,000 o más. Las redadas se han aumentado por doquier a nivel nacional y la gente va mirando que sí, que se está haciendo. Ahora bien, también hay preocupación de sectores agropecuarios porque las fincas, la producción agropecuaria en el país se va quedando sin manos de obra. Fíjense, ya empiezan los gritos. Los bananeros, los que trabajan con todo lo que son las musáceas, o sea, los plátanos, los guineos, ya están muy preocupados porque ellos dijeron que necesitaban la presencia de unos 250,000 braceros, ciudadanos haitianos, para ese rubro. Pero ya en el día de ayer en Santiago, la gran industria de la construcción empezó a decir que hay problemas para continuar el desarrollo de la construcción porque las manos de obra haitiana
que son la gran mayoría, son hasta más del 90% de las manos de obra que se utilizan en estos sectores de la construcción. Pero también oí algún analista que decía que muchas veces no se han medido las remesas que reciben los haitianos en la República Dominicana, porque muchos haitianos, y es un gran número, reciben remesas desde Europa, Estados Unidos, Canadá, donde tienen familiares, y que sabiendo que ellos están en el país donde no tienen unas condiciones económicas muy buenas, mandan muchas remesas. Eso no se ha cuantificado todavía aquí en el país. No sé qué pasa ahí con los economistas, el gobierno, para dar qué cifra significa la presencia haitiana en materia de remesas, porque si usted va a las grandes remesadoras dominicanas, hay casetas exclusivas para el tema de los ciudadanos haitianos, incluso con alguien que es haitiano y que habla su idioma creol, es decir, que ahí hay un movimiento fuerte. A lo que vamos es a lo siguiente. La canciller ha dicho que hay maltratos. Y yo pienso que maltrato es, y yo creo que hay algo de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted agarra a un indocumentado en las calles que lleva 10, 15 años en el país, que ya tiene una casita, o que paga un alquiler, o en una pensión, que tiene equipos, tiene muebles, y usted lo detiene en las calles, lo monta en la camiona, como dice el pueblo, y de ahí lo depuran y aún así lo mandan sin antes darle un tiempo para ver qué va a pasar con sus bienes. O casos que ya se han reportado de madres y padres que tienen niños y lo dejaron en su casa o en las escuelas. Pero la fiebre de hacer realidad esta demanda de la población y que el gobierno la ha asumido, también puede volar procesos, plazos en las deportaciones que pueden caer entonces en el maltrato. Porque si una madre sale a trabajar en una casa de familia como doméstica, pero tiene 3 o 4 niños en su casa y luego los tiene en la escuela, ¿qué va a pasar? Cuando esa mujer la toma una unidad, la llevan a los centros de depuración y de ahí la mandan fuera. ¿Quiénes se van a hacer cargo de esos niños y niñas? Ahí hay cosas, ya hemos tenido caso de eso. O el trabajador que incluso le deben dinero o acumuló prestaciones laborales, cesantías, y lo toman preso y lo mandan y lo deportan. O sea, hay una serie de pasos en este proceso que yo me imagino que las autoridades tienen que ponerle mucho cuidado. Vi un video ahí rodando en las redes donde un nacional haitiano, le estaba recomendando a sus connacionales: pídanle sus prestaciones laborales a sus jefes, recojan lo suyo y váyanse a Haití. Y él estaba explicando por qué. Y ya hemos tenido reportajes de haitianos que han decidido de manera voluntaria ante esta ola de deportaciones o de repatriaciones de regresar por cuenta propia a Haití, que me parece que es algo muy digno de parte de los haitianos que de manera digna dicen, bueno, aquí no me quieren, me están repatriando, me voy a mi país. Lo que tienen es opción. Ahora, hay gente que no tiene opción, porque aquí hay gente de 3ª y 4ª generación haitiana que ni siquiera hablan creol ni conocen Haití. O se formaron aquí en el país, llevan años trabajando y ni siquiera tienen acento de creol. O sea, hay problemas planteados humanos ahí en esas deportaciones o repatriaciones que debemos tomar en cuenta. El tema humano, tomarlo muy en cuenta. Y por otro lado, ¿qué va a hacer el gobierno con la agricultura, la agropecuaria a nivel nacional? ¿Cuál es el número? Aunque la ley dice la del 80-20, ¿cómo se va a aplicar? Porque si se da el plan que tiene el gobierno de esa deportación masiva, preparémonos porque muchas fincas de producción nacional agropecuaria se van a quedar sin obreros. Que hay que pagarle entonces a los dominicanos. Hay que ver cuántos dominicanos están dispuestos a dejar el motoconcho
los que abandonaron el campo, que hoy forman en cada esquina del país una parada de motoconcho, los que cambiaron el burro por el motor, los que dejaron el campo para venir a la ciudad a motoconchar porque los incentivos en el campo no eran atractivos para mantenerse. Y hoy lo vemos pululando cada calles del país en un motoconcho. ¿Cuáles son los incentivos económicos que van a tener los obreros dominicanos para retomar la albañilería, la construcción, picar zanjas, hacer hoyos? Y hasta en los ayuntamientos andan en la recogida de basura la mano de obra haitiana, en las casas de familia, los vigilantes de los grandes condominios y los edificios en el país, las clases media y media baja que tienen como empleadas en su casa a domésticas haitianas. O sea, tienen que plantearse de qué manera paulatina se va a ir haciendo todo este proceso y con qué cantidad se va a quedar el país y cómo lo van a carnetizar o no para que no merme la producción agropecuaria en el país, porque el que le cogió el gutico al pueblo, como dicen en nuestra sociedad, y ya se instaló, aunque sea en la orilla del río, y tiene una casita, paga un alquiler, y al no haber incentivos suficientes para retornar al campo, difícilmente retornen al campo a labrar las tierras. Dominicanos que ya decidieron irse del campo, u otros que tomaron la llamada vuelta por México, por esos países, y que hoy están en Estados Unidos. Nosotros los dominicanos tenemos más del 20% de nuestra población en la diáspora, O sea, cada vez que el dominicano se puede ir del país, se va. Y entonces los productos de primera necesidad, los básicos de la agropecuaria, van a bajar en producción y por tanto, según la ley de Adam Smith, la ley de la oferta y la demanda, se va a encarecer la comida. O sea, vamos a hacer este tema de manera integral y respetando los derechos humanos con los protocolos ante el derecho que tiene cada país de decidir quién vive en su país o no, que es el derecho que tiene la República Dominicana, pero estar atento en medir primero el trato humano integral y en segundo lugar cuál es la cantidad que el pueblo dominicano, que el gobierno decide que puedan permanecer en la República Dominicana, sea por mucho tiempo en el país, sea por la calidad o capacidad de trabajos, etcétera, etcétera. Pero esos criterios hay que definirlo para que no tengamos entonces un efecto contrario a la hora de que se pueda afectar la economía nacional. José Tomás. Mira, las declaraciones ofrecidas por la canciller de Haití, la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, la señora Dominique Dupois, yo pienso que son declaraciones atinadas porque a ella, como canciller de Haití, le corresponde velar por los derechos y los intereses de los ciudadanos haitianos residentes fuera de su territorio, no importa dónde se encuentren. Y el plan de deportaciones masivas anunciado por las autoridades dominicanas, que tiene la meta de deportar hasta más de 10,000, ¿verdad? Eso fue lo que dijeron las autoridades, de 10,000 ciudadanos haitianos que se encuentren residiendo en condición irregular, en condición ilegal en la República Dominicana, deportarlos a su país. Lo que ha hecho la canciller haitiana es parte de lo que pone en sus manos el mandato de la posición que ella tiene como ministra de Relaciones Exteriores de su país, es defender y reclamar que a los ciudadanos haitianos en la República Dominicana que van a ser deportados les sean preservados sus derechos humanos, les sea preservada su dignidad, les sea preservada su decencia, les sea preservado su buen nombre. Ella habló en su cuenta de X, en un mensaje escrito en su cuenta de X, anteriormente Twitter,
de que estaba viendo imágenes horrorosas de los operativos realizados por los agentes de la Dirección General de Migración de la República Dominicana en enclaves donde hay presencia masiva de ciudadanos haitianos, en mayoría en situación irregular en territorio dominicano. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la región este del país, el polo turístico de mayor desarrollo y evolución en los últimos años. Ayer los haitianos realizaron una paralización de sus labores en el sector construcción. Los que trabajan en el sector construcción son haitianos, la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los que trabajan en la construcción de los grandes resorts de la región este del país, de Punta Cámara, de Punta Cana, de Bávaro, de Verón, de Nisibón, de Milles, de todo el polo turístico de la región este del país. Y son haitianos la mayoría de la fuerza laboral de la industria de la construcción en la República Dominicana por dos razones básicas fundamentales. Primero, los haitianos, como están en situación irregular, son una mano de obra más barata, le pagan mucho menos. Y segundo, no hay que dejar de reconocerlo. La mayoría de los dominicanos aún no tengan un empleo remunerado, no quieren trabajar en la industria de la construcción. Lo ven como un trabajo pesado, lo ven como un trabajo demasiado forzoso. O sea, se sienten demasiado para trabajar haciendo mezcla, para trabajar cargando bloques, pegando varillas, pegando bloques. Esa es la realidad. No hay por qué desdibujarla, no hay por qué desconocerla. Los haitianos no le tienen miedo a ningún tipo de trabajo. Tanto lo hacen cortando caña como trabajan en los campos agrícolas de sol a sol, exponiéndose a todo, a toda adversidad. Y son la mano de obra por excelencia de la industria de la construcción en la República Dominicana. Ustedes vieron que recientemente productores de banano, mayoritariamente de la región noroeste, estaban hablando de que estaban en la capacidad y en la disposición de contratar hasta 250,000 ciudadanos haitianos para que trabajen en sus campos de producción de guineos. Y eso pasa con la industria de la construcción, que depende casi de manera exclusiva o total de la mano de obra haitiana. Entonces a veces nos sentimos incómodos cuando la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, la refinada dama Dominique Dupuis, ha llamado imágenes horrorosas a lo que está viendo de los operativos, porque ver a esos haitianos corriendo de manera despavorida, porque ninguno quiere ser atrapados, ninguno quiere irse a su país. Porque Haití es lo más parecido al infierno. Haití es una bomba en permanente peligro de estallar. Es una situación invivible la que hay en Haití. El nivel de violencia, de inestabilidad, un país controlado por más de 400 bandas criminales, delincuentes, que matan gente de manera inmisericordia, sin ningún sentido de humanidad, sin ningún rubor. Es gente asesina, es gente que está formada para matar y para acabar con la vida de los demás, para secuestrar y pedir cuantiosas sumas de rescate. Entonces, a ese ambiente de inseguridad, de persecución, de terror, de pánico, de pavor, en el que han sumergido las bandas criminales a Haití, a ese ambiente es que no quieren irse a vivir los haitianos. Porque uno está seguro de que si en Haití hubiera una situación mínimamente estable, si hubiera mínimas garantías a la vida, a la sobrevivencia, a la alimentación, tener lo mínimo. Yo sé que hay muchos de esos haitianos que no salieran de su país. Entonces, aunque a nosotros nos duela, hay que admitir
que la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, Dominique Dupois, está actuando correctamente porque esa es su misión, la misión de defender y de proteger y de salvaguardar los derechos fundamentales y los intereses de la comunidad haitiana residente en la República Dominicana, irregular o no, pero ella tiene el derecho y el deber que le da el mandato de su cargo para salir a reclamar un trato digno, decente, un respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos de los haitianos en las deportaciones. Fíjese que ella no le ha pedido al Estado Dominicano que pare las deportaciones, porque está consciente que el Estado Dominicano, ajustado a su Ley General de Migración y a la Constitución, tiene el derecho de expatriar de su territorio a todos aquellos ciudadanos que no demuestren con documentos fehacientes que tienen el aval para estar, para pernoctar, para permanecer en el territorio dominicano. Entonces yo pienso que es importante que tomemos en cuenta eso. Sobre la cantidad de deportados, bueno, hay cifras variables porque hay algunos medios que dicen que van 7,000 y algo más de deportados. Hay otros medios que hablan de más de 9,000, de 9,000 deportados en lo que va esta semana. Bueno, hay cifras imprecisas que uno no puede determinar. Yo sé que sí, que han incrementado las deportaciones porque también han sido aumentados, reforzados los operativos buscando a los ciudadanos haitianos en situación irregular en nuestro país, sobre todo en los grandes enclaves donde están la construcción de los grandes resorts en la zona este del país, en los campos agrícolas. Ayer veía, por ejemplo, que comerciantes y ganaderos de la línea fronteriza de ciudades cercanas a Dajabón se habían quejado porque agentes de inmigración inclusive penetraron a un hotel, entraron sin tener la orden de requisa de un juez. Y yo pienso que si lo hicieron así, violaron un procedimiento y de alguna manera se estarían exponiendo a una acción en su contra por parte de los propietarios de ese hotel, porque de alguna manera habrían violado la intimidad, habrían violado el debido proceso, porque una patrulla policial o agentes de inmigración no pueden entrar a una propiedad privada a requisar, a hacer un allanamiento sin contar con una orden previamente emitida por un juez que es la autoridad competente para autorizar las requisas y los allanamientos. Nos vamos ahora a una pequeña pausa comercial. Usted no se desconecte de su televisor porque en cuestión de segundos estamos de regreso con el contenido que falta aquí en Matutino Su Mundo. Marino Alcántara y José Tomás Paulino, seguimos aquí en Matutino Su Mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa, un hombre que es parte integrante de Matutino Su Mundo, pero hoy no ha podido estar presente con nosotros. Lo vamos a hacer su entrevista por la vía telefónica porque no queremos perder su evaluación, su interpretación sobre esta ley de modernización fiscal que han introducido al Congreso Nacional ayer el Poder Ejecutivo y que fue divulgada en el encuentro con la prensa denominado La Semanal. Hablamos de nuestro amigo integrante de este equipo de Matutino Su Mundo, el economista y sociólogo Luis Humberto Vargas. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días también. Dios se les bendiga a los dos y mis felicitaciones por siempre estar preocupados por los problemas nacionales y sobre todo en buscar alternativas de solución de manera consensuada. Así es, Luis. Luis, la pregunta se cae así. ¿Cuál es tu parecer sobre este proceso de reformas tributarias, impositivas y no sé cuánta cosa que ya era necesaria, según dicen muchos, y queremos escuchar tu voz al respecto? En primer lugar, debemos de señalar que efectivamente se ha iniciado el proceso que no se
no está claro en la opinión pública, que es un mandato de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo que se ha presentado no es una ley, todavía estamos a la espera de que se presente ese proyecto de ley de manera clara. Hay un documento que se dice un proyecto, pero básicamente son cuadros estadísticos sin ninguna introducción, sin ninguna fundamentación y sin ninguna claridad sobre los objetivos. Lo que disponemos es del discurso que pronunció el ministro de Hacienda, de 13 páginas. En esas 13 páginas, digo que este es un país fatal, porque usted puede hacer un análisis alrededor del número 13. La misma exposición que hace el ministro, que es un tanto más aclaratoria, está llena de contradicciones, mal redactada, no sé, parece que con la rapidez. Él mismo reconoce que duraron años trabajando, pero aquí lo que tenemos es, como decíamos cuando éramos estudiantes de la universidad, esta montaña lo que ha parido es un ratón. Y lo que tenemos claramente establecido es un impuestazo cargado fundamental y esencialmente a las clases trabajadoras y a las capas pobres de República Dominicana. Es decir, que no hay tal reforma fiscal, no hay tal modernización fiscal, no hay tal transformación de nuestro sistema de ingresos y egresos, así como de solución del déficit. Usted mismo puede estar viendo en la pantalla quiénes fueron los que jugaron el papel importante: el ministro de Hacienda, el director general de Impuestos Internos y el ministro de Economía, que acaban de imponer, o hemos dicho proponer, que de hecho aquí en República Dominicana lo que diga el presidente es lo que va, es una propuesta del presidente. Y esos funcionarios están siguiendo los lineamientos del presidente de la República. Ahora bien, yo no hablo en sentido general. De esos 122.487 millones de pesos, hablando concretamente, es bueno que se sepa que de cada 100 pesos, más de 71 pesos lo van a pagar los trabajadores. ¿Cómo? Lo van a pagar los pobres, lo van a pagar los microempresarios, la gente que vive a base de actividades productivas de subsistencia. Es decir, los echadías, los jornaleros, no importa que sea dominicano, no importa que sea haitiano, sino que habita en República Dominicana. Dicho sea de paso, debo aclarar que este funcionario, el ministro de Hacienda, porque él fue quien dictó el discurso, un tanto nervioso, poniéndose la mano permanentemente en la frente, no sé qué pasó, parece que estaba sudando, no sé, pero me llamó la atención que no entiende ni siquiera lo que es nación, lo que es pueblo y lo que es ciudadano. Oiga, es una mezcla que tiene esa mente. Entonces, ¿cómo es posible que estemos bajo la dirección de el fisco de una persona que ni siquiera sabe lo que es ciudadanía? Él habla de que los impuestos los van a pagar los ciudadanos. No, oiga, todo el que consume en territorio dominicano paga. No importa que sea dominicano, fundamentalmente dominicanos, pero pueden ser extranjeros. Los turistas pagan impuestos, aunque se les haya exentuado. Entonces, es una primera aclaración. La otra aclaración que quiero hacer es que vuelve a repetirse los mismos términos que ya han sido abandonados y están siendo recuperados por organismos internacionales, y estos organismos estatales de República Dominicana que nada más muchas veces lo que hacen es repetir como papagayo los términos que no son conceptos, palabras que repiten de manera mecánica. Por ejemplo, aquí se está hablando de sociedad civil. ¿Pero qué es sociedad civil? La que
fue consultada por el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted tiene información de quién es esa sociedad civil? Porque de acuerdo a la filosofía política que arranca de Aristóteles, pasa por Hegel y ya autores más modernos, de Marx hasta Bobbio, tienen claro lo que es esa sociedad, lo que no es el Estado. Es decir, que también hay una confusión tremenda en que se dice lo que es sector privado, pero ¿quién te ha dicho a ti que el sector privado es exclusivamente el sector empresarial? Ahí está incluido en el sector empresarial los microempresarios, están incluidos los medianos, no, esa gente está fuera real efectivamente de las decisiones de CONEC. Que dicho sea de paso, inmediatamente los medios de comunicación comienzan, exceptuándolos por supuesto a ustedes, a girar la discusión en términos de las opiniones empresarias. Bien, entonces estamos hablando de que los trabajadores y los pobres van a pagar 71 pesos. Entonces, ¿cuánto van a pagar los ricos de esos 122,000 millones? Nada más y nada menos que, como se puede ver, 18 pesos de cada 100. Concretamente, van a pagar 22,000 millones de pesos. Entonces, está claro, clarísimo, más claro que el agua, pero no el agua servida, sino el agua potable, agua cristalina, que esto es una carga más para los trabajadores, para los hogares pobres y, por supuesto, mantener un sistema clientelar de a base de ayudas muy puntuales, porque cuento que se va a elevar el famoso programita ese del Aliméntate gobierno. primero, aliméntate 150 primero. a 2,000 pesos. Sí, de 1.650 a 2.000 pesos. Entonces, 350 pesos por hogar. Estamos hablando de 1 millón de hogares que sencillamente están reventando los cajeros del Banco de Reservas. Que acuérdense que aquí ha habido 2 leyes que se han pasado. Primero, la de Cámara de Cuentas, que no se discutió. Ya empezó la reforma o la contrarreforma. ¿Cuándo se hizo la discusión sobre la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas, es bueno que sepa el país, es la rectora de la fiscalidad, ingresos y egresos de República Dominicana, porque es la que tiene que analizar detalladamente esos balances del Estado dominicano, no solamente del gobierno, sino del Congreso y también de la justicia. En segundo lugar, aquí pasó desapercibido otra ley. Cuando hubo discusión aquí, la ley de responsabilidad fiscal, y volvieron a meter la pata. ¿Por qué? Porque aquí estos funcionarios, incluyendo estos dirigentes que han sido formados en universidades argentinas con una orientación eminentemente no de derecha, de ultraderecha, y en la costa este de Estados Unidos bajo una formación neoclásica que es también derechista, aunque aparentan estar a favor de los intereses populares, porque por ejemplo ahí usted tiene el ministro de Economía. El ministro de Economía fue de los primeros que República Dominicana planteó que había que cobrarle a los trabajadores que tenían un ingreso alrededor de la canasta familiar. ¿Y qué se hizo después de 2017? Paralizar, pasmar ese ingreso en la suma, en la cifra de 34.685. Es decir, que todo el que gana 34.685 para arriba tiene que pagar impuestos. Si pusiéramos como referencia el costo de la canasta promedio nacional, que es de 45.814, que eso fue lo que debió haberse incluido en la reforma. Fíjense cómo está ahí ese trío que lo que ha hecho es castigar, empobrecer, llevar a miseria a cientos de miles de familias, bajo la bendición del papá de un ministro que se declara jefe del comunismo de República Dominicana. Vamos a hablar claro. Aquí no se trata de intereses políticos partidarios, sino una reforma que va en contra de los grupos populares. Otra cosa que habría que aclarar, aquí la gente está hablando de clase media y clase media. Yo, aparte de economista, tengo una formación sociológica.
no solamente he trabajado teóricamente el problema, sino que me he fajado a estudiar la conceptualización, que no es conceptualización, pero ya se ha introducido en el país, es abstracción. Lo que hay que hacer, porque usted de un hecho, un proceso, usted captura lo que es fundamental o esencial. Entonces, el primero que hizo la formulación, que se le sirvió a los trabajos de Bosch, que eso tampoco hay una aclaración en República Dominicana, fue un gran intelectual peruano del siglo XIX que estratificó la sociedad peruana y le estableció por capa baja, capa media y capa de arriba. Eso se ha venido tratando y no hay organismo internacional y sociólogos, en la generalidad de los casos, que están hablando de clase media, los profesionales también, que se hubiera clase media. No. Si usted trabaja por un salario y esa empresa genera un excedente, usted es un trabajador asalariado. Déjese de cuento de camino de que usted pertenece a la clase media. Ahora, sí hay personas aquí que porque son profesionales destacados, que por ejemplo tienen viviendas cuyo costo es de más de 8.3, 8.5 millones de pesos, y esos sí van a ser afectados porque se puso un límite inferior de más de 5 millones de pesos. ¿Para qué? Para morderlo. Es decir, que eso que dicen clase media, que no es clase media, es una capa media, porque usted la mide en función de ingreso, oiga bien, porque aquí la confusión terminológica, conceptual entre los profesionales da pena, da vergüenza. Capaz que son términos que son introducidos por organismos internacionales y todo el que se respete aquí comienza a hablar como un papagayo repitiendo esos mismos términos. De esos tres que están ahí, no hay uno que sea capaz de hacer un debate público de filosofía política o de clases sociales en República Dominicana, porque su formación es sencillamente para defender los intereses de los ricos o de los muy ricos, porque en cualquier sociedad se admite que si usted trabaja, puede usted aumentar su patrimonio y su nivel de ingreso, pero estamos hablando de súper ricos. Entonces, ¿cuánto es que se va? Otra cosa que habría que tomar en consideración, el caso, por ejemplo, de los impuestos. ¿Cómo es posible que en República Dominicana se eleve un 100% lo que se dice el pago de la placa? Eso es un asunto vergonzante y da vergüenza que el Ministerio de Economía, que está compuesto en gran medida por miembros a nivel de la dirección, por la fracción del partido del PRM, partido dominante, la fracción dirigida por Ortiz Bosch y Juan Bolívar Díaz, que vienen hablando siempre en defensa de los trabajadores. Mentira, mentira. En primer lugar, Ortiz Bosch se comprometió durante más de 8 años en el programa que tenía en la Z, de que cuando llegara a asumir una posición gubernamental junto a su mano derecha, Cordero, iba a hacer una revisión de la estructura del precio de paridad. Y si no, dígame si no es verdad, si es verdad o es mentira. Llegó ahí, está en un organismo de ética, y ahí se está faltando a la ética y se está faltando a la moral, porque no ha tenido la valentía, no ha tenido la capacidad, no ha tenido esa seriedad de cumplir con un compromiso que hizo con la opinión pública. No había día de lunes a viernes que no se dijera, no se hablara de los precios de los combustibles, y con una línea de oposición al gobierno, que en ese tiempo era de Medina. Vamos a estar claros en esto. Es decir, que no me venga con cartica publicada en un periodicucho, uno de los jefes
de eso, dándose con el golpe en el pecho de lo que está ocurriendo. Usted, junto a los que tienen altos cargos en París, se han beneficiado y han callado de una manera vergonzante este tratamiento incorrecto que se le ha dado a las migraciones en República Dominicana y concretamente migraciones haitianas. Después de haber recibido algunos de ellos millones de pesos para que defendieran los derechos y haber conectado de una manera muy directa y muy privilegiada con ciertos organismos internacionales. Si ustedes tienen alguna pregunta en la parte de los gastos, se sigue, no hay tal solución del problema de la salud, porque lo que va a destinar son 10.870 millones de pesos en un país donde el servicio de salud rueda por el suelo, y mejor dicho, por el subsuelo. Lo que sí estamos de que seguridad ciudadana, no, seguridad de todo el que habita República Dominicana. Y se sigue insistiendo, ciudadanos. ¿Para qué? Porque los términos te dicen a ti el nivel de comprensión y de conocimiento. ¿Cuánto? 13.000 millones de pesos. Pero eso se va a ir en aumento de los policías, aumento de los sueldos, y ni hablar que tendrían que estar bien equipados, y que en miles de millones de pesos no se resuelve. En los gobiernos locales, lo único que se está reponiendo es un incumplimiento de la ley, porque aquí el único que no se le castiga o no se le exige que cumpla la ley es al presidente de la República. Y dígame, ¿qué partido de oposición le exige al presidente de la República que cumpla con la ley? Porque si no cumple el presidente de la República la ley, ningún ciudadano, en este caso ciudadano, aquellos que tienen más de 18 años y han sido reconocidos como dominicanos y que cuentan con una certificación que es la cédula de identidad personal. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Entonces, todo eso hay que señalarlo. De todos modos, con esto ya, para ver si tienen alguna pregunta, es bueno aclarar que esto es un paquetazo, un impuestazo, un tributazo, como usted le quiera llamar, que en definitiva no resuelve los problemas. ¿Por qué? Porque se sigue entregando una suma para recapitalizar el Banco Central a esa institución que es, yo siempre lo he dicho, llevo años, lo vengo criticando desde 1992, desde que comenzaron a emitir los famosos certificados. Es una institución parasitaria. Vive de los impuestos que se le cobran al pueblo. ¿Cuánto se le va a entregar? 22.233 millones de pesos. Más del doble que la atención primaria en salud. Oye, pero ven acá. ¿Y por qué tengo yo que estar recapitalizando a una institución que sobregasta dinero, despilfarra los recursos que dispone y cuenta que no debiera de estar? Porque aquí estadística debe de estar en la Oficina Nacional de Estadística, no en el Banco Central. Pero muy pocos economistas se atreven a criticar por temor a que ese jefe de allá arriba, que está como gobernador, le baje el chucho y se lo baje no solamente en la cabeza, sino por los fundillos también, y bloquee cualquier solicitud de empleo, incluyendo a funcionarios de la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, otra cuestión es lo que se refiere a las empresas públicas, y ya con esto termino. ¿Cómo es posible que estemos hablando que se le va a entregar de ese incremento 18.000 millones de pesos al Servicio de Energía Eléctrica? Piense que es una transferencia a los grandes capitales, a las grandes empresas. Si ellos van a pagar 22.000 millones de pesos en conjunto, lo único que es una retribución solamente por esa vía, le van a devolver 18.000 millones de pesos. Ya yo he dicho, el negocio de energía eléctrica, el que tenemos, este régimen, este modelo, hay que cerrarlo. Usted no puede tener 2.000 millones de dólares en subsidios
y en transferencia de capital. Porque esas empresas que están de que van a comprar transformadores, pero ven acá, y porque se tiene que a nivel popular recoger impuestos y pasarle esa transferencia, o se toma un endeudamiento, un préstamo a nivel internacional y tiene que pagarlo en definitiva el pueblo, tú y yo, o nosotros tenemos que pagar, porque a nosotros no nos dan ventaja, al contrario, se nos va a sacar más. Entonces, esos son punticos. Y además habría que aclarar que las empresas públicas no se tocan aquí, no se tocan. Por ejemplo, usted tiene el servicio de recolección de basura, pero ¿por qué tenemos, verdad, que estar teniendo estos elefantes blancos, como dicen, de que tenemos que estar subsidiando, porque esos subsidios que le pasan a los ayuntamientos son impuestos? Y aparte de eso, son incompetentes las alcaldías en la recolección de los residuos sólidos y también líquidos, porque no se está hablando que en la capital las heces fecales que se recogen de los pozos sencillamente se está recogiendo a base de grandes camiones, y esos camiones desembarcan, descargan todas esos residuos líquidos en Duquesa, y estamos hablando de que ahí mismo con ese río, ¿verdad?, nos estamos contaminando, porque ya estamos llegando al límite de que vamos a tener que estarnos bañando con las propias heces fecales que se disuelven a través de los inodoros. Pero de eso no se trata. No hay ninguna el tema ambiental. No se trata el problema del arroz. Dígame. No se trata el problema de la vivienda. ¿Dónde está el programa de construcción de vivienda del gobierno? Dígame. Nada. Y no quiero continuar, porque aprovecho la ocasión para invitar a usted que me está escuchando a través de este programa muy oído, muy visto a nivel nacional, en un congreso, el segundo Congreso de Economía Dominicana, que se va a realizar en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, este miércoles y este jueves de esta semana a partir de las 9 de la mañana. Gracias, dígame entonces, una pregunta. Gracias, Luis. Sin desperdicio tu intervención, como siempre. El tiempo ya se nos fue. Queremos tenerte aquí pronto, aquí en vivo, frente a las cámaras con nosotros, para que nos siga siempre arrojando luz. Un economista disruptivo, diferente, que a nosotros siempre nos place poder tenerlo aquí en Multimedia. Gracias a Luis Vargas, economista, sociólogo y gran intelectual dominicano. A ustedes, amables televidentes, gracias por la amabilidad de su atención. Hemos llegado al final. Recuerden que hoy continúa sesionando la Asamblea Nacional Revisora para completar la reforma constitucional sometida por el presidente de la República, Luis Abinader, y seguiremos hablando también de esta reforma fiscal o ley de modernización fiscal. Pasen un feliz resto del día, cuídense mucho. Mañana nos encontramos otra vez a las 7 de la mañana aquí en Matutino Su Mundo. Y continúen con la parrilla programática de Multimedia Su Mundo, diseñada para ustedes, que son los mejores.